construir saber, ¿no? Como entender y ver para cómo se sale de esta situación. Entonces ninguno de nosotros la tiene clara, sino que es eso, entendemos que es importante como abrir espacio donde pueda circular como la palabra para ir generando saber. Saber y acción también, en lo posible. Bueno, sobre Cuba. Sí, me traje chikungunya de Cuba, de verdad. Nosotras estuvimos allá, y con Héctor también, desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre. Y como decía Gaby, es muy difícil no entristecerse en realidad, o que no salir afectado, ¿no? En este momento la isla estaba pasando, en el momento que nosotros fuimos, por una epidemia de varias arbovirosis, que son las que se transmiten por los mosquitos, que son el dengue, chikungunya, zika y orbuche. Pero además estaba con el bloqueo que fue como arreciando cada vez más, digamos. De todos modos la situación era diferente a la que tenemos ahora, que es aún peor. Pero bueno, en las fotos que están ahí, yo no sé si pararon o siguen pasando, yo ponía por gusto algunas que capaz que llaman la atención, porque son lugares como extremadamente bellos, porque a mí me parecía que era como, vieron que nosotros estamos claramente en una situación de guerra cognitiva sobre los distintos países, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión desde siempre, y acá en Uruguay me pasaba lo mismo, que es mucho más fácil de cuidar lo que uno quiere y es mucho más fácil de cuidar lo cuidado. Y entonces una de las cosas que a mí me daba como mucha bronca en realidad allá en Cuba es esto de cómo se invisibiliza que lo que se está atacando, lo mismo pasa en Medio Oriente, es como una capacidad de saber y de hacer que se desarrolló y que tenemos el riesgo de no poder aprender de eso. Hay unas imágenes ahí que son de los museos y de La Habana Vieja, que es impresionante el trabajo que se hizo de conservación y de restauración de esos espacios. Y es impresionante, nosotros tuvimos la suerte de compartir allí con personas que trabajan en estos lugares. Es impresionante el amor que le ponen y el saber que manejan sobre eso, porque es propio, ¿no? Como que la conciencia de que esto público es propio es mucho mayor. Hasta esto, por ejemplo, que es un hotel, a mí me sorprendió mucho la capacidad que todas las personas tienen de ingresar a los hoteles, y algunas partes como circularlas, ¿no? Como esa cosa de que lo privado, nosotros tenemos como muchas barreras de lo privado, y allá es como, es impresionante como esto de lo público, como esto de lo común, es como, está mucho más extendida, y entonces el cuidado y el amor por eso común es mucho mayor, ¿no? Este, por ejemplo, es un hotel. Una tardecita yo fui porque andaba con mis chikungunyas, hacía lo que podía. Y me fui una tarde hasta ahí, y es una cantidad de gurises, de adolescentes, se juntan a bailar, a hacer como si fueran los bailes de K-pop. Bueno, se juntan y hacen corios y no sé qué, cubanos. En ese gran hotel, que es uno de los grandes hoteles, ¿no? Usan su patio para eso. Y todo eso convive en armonía, ¿no? Entonces, no solo eso, sino la capacidad de educación, la capacidad de salud. Yo quedé sorprendida con la atención en el momento en el que están pasando los cubanos, con las necesidades que tienen a nivel de salud. Yo quedé muy sorprendida con la atención de salud que recibí, por el nivel de humanidad y de respeto a mi saber que el médico tuvo. Esa cosa de que estoy hablando con otro ser humano que también es capaz de entender y de saber sobre sí mismo, que muchas veces acá no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una forma de ser que se está defendiendo, porque también esa es otra de las cosas que a mí me enoja muchísimo esta situación. También lo veo como una oportunidad. Si las cosas no se mueven, uno no se da cuenta qué es lo que le está apretando, qué es lo que lo está apresando.
Y por ejemplo ahora tenemos el desafío de cómo enviamos el dinero que se está juntando para Cuba desde acá de Uruguay y no hay tutía, no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces eso, en definitiva, yo trabajaba hasta hace muy poquito en el Banco Central y lo hablaba con gente del Banco Central y decía, esto es una afrenta no sobre Cuba, sino sobre nuestra propia soberanía. Nosotros los uruguayos no podemos mandar la plata a donde queramos, porque es Estados Unidos el que dice, para acá podés y para acá no podés. Y así, y esto es ejemplarizante, lo que está pasando acá, lo que está pasando en Medio Oriente, es ejemplarizante de si vos querés tener otro tipo de sociedad que va a tener otros valores, que va a tener una medicina humana, que va a tener un cuidado de lo que es común, que va a tener una capacidad de educación y que va a tener a la persona mucho más en el centro, no me va a servir a mí y va a venir la sanción como está viniendo para estos espacios. Entonces, es un momento de alerta, además de que nos tiene que llamar la alerta el nivel de despotismo y de avaricia que están generando algunos capitales escondidos detrás de algunos estados-nación. No es solo un problema de bienes lo que tenemos, es un problema como de modelos de humanidad. Y en algunos modelos de humanidad, demasiada gente sobra. Y yo siento que yo soy de las que sobra. A ver, atentos, ¿no? Porque se nos viene. Y parecía que esto faltaba mucho más. Y no faltaba. Y entonces, bueno, en ese marco, cómo inventar las formas, porque todos sabemos que acá la cosa viene mucho de inventar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de trabajar juntos entre las naciones para enfrentar este tipo de cosas, nuevas formas para todo, ¿no? Hasta para que los estados den cuenta de las necesidades de cada lugar, que van a ser diferentes, no todos vamos a poder ser Cuba, ni todos vamos a poder ser Venezuela, porque cada uno de nosotros somos diferentes. El tema es que Venezuela tiene que tener derecho de ser Venezuela, y que Cuba tiene que tener derecho de ser Cuba, y nosotros tenemos que tener derecho a inventar cómo queremos ser nosotros, ¿no? Y hoy ese derecho no está respetado. Y hoy no hay ni un solo organismo internacional que tenga la capacidad de poner coto a eso, de poner límite a eso. Y entonces eso nos tendría que alertar del peligro, en definitiva, que la humanidad toda está teniendo en este momento. Por eso mismo. Teníamos 2 videos. Sí, alguna cosa más. Poné el video, pero antes de decir una cosa, siempre encontramos cómo enviar los dineros a Cuba. Sí. Y los vamos a volver a encontrar. Sí. Que los bancos del Uruguay no los puedan enviar no quiere decir que no haya canales financieros que no sean tan dependientes, que sí se pueden enviar y que no se los vamos a contar cuáles son. Pero el dinero llega a donde tiene que llegar. Y a propósito, hay bonos ahí para vender para las los propios cubanos, en realidad, por ejemplo, yo leía, y lo pasé al banco también, a gente del banco para que lo viera, acaban de abrir una nueva forma de ingresar los dineros a través de España. Porque la que pero dejá las formas, que después eso no hay que decirlo. Pero bueno, esto lo traía yo como ejemplo para que sepamos de que estamos en problemas, realmente. Cuanto uno más va sabiendo, más se da cuenta del problema gigante en el que estamos metidos, ¿no? En la falta real de autonomía y soberanía. O sea, la tenés siempre y cuando vayas como quieran. Si no, olvídate. Y eso hay que, de alguna forma, hay que trabajar. Enfrentarlo. Primero inventar cómo va a ser la nueva forma también, ¿no? Pero bueno. Es un desafío grande que tenemos por delante. No nos asustan los desafíos. A ver. Bueno, a mí sí me asustan, ¿eh? Toda la vida me han asustado. Les vamos a mostrar 2 videos, a ver si se escuchan. Bueno, acá hay una silla y allá hay otra. Y allá hay otra. A los compañeros de la embajada
cubana, Orestes, y la compañera Yamila. Bueno, bienvenidos. No, gracias por estar acá. Miren que voy a ver si puedo lograr poner el micro para que se escuche. Ponelo desde el principio. No se oye nada. Mi nombre es Anita Lugo y soy miembro del Partido Humano de la Red Intelectual de la Junta Social y de Defensa de la Humanidad. Se acerca el 8 de mayo y es una fecha de celebración y de recuerdo de las luchas de las mujeres de todo el mundo. Y para las mujeres cubanas hoy es un tiempo, un momento de condiciones muy duras, también que significan también un llamado a la resistencia, que significa un llamado a la memoria de una tradición enorme de mujeres que parte de la historia de la nación y que han sabido desde las mujeres que parieron unos líderes en los países que lograron defender la cultura de resistencia a los pueblos africanos en plantaciones de azúcar Ahora sí, ponelo desde el principio porque no se oye. A la historia de la noche. Mi nombre es Daniel Caruba y soy miembro del Partido Cubano de la Red Intelectual del Artista y Movimiento Social en Defensa de la Humanidad. Se acerca el 8 de marzo y es una fecha de celebración y de recuerdo de las luchas de las mujeres de todo el mundo. Y para las mujeres cubanas hoy es un tiempo, un momento de condiciones muy difíciles, muy duras, también que significan también un llamado a la resistencia, que significan un llamado a la memoria de una tradición enorme de mujeres que han sido parte de la historia de la nación y que han sabido desde las mujeres que parieron hijos libres en los palenques, que lograron defender la cultura de resistencia a los pueblos africanos, las plantaciones de azúcar, que se produjeron relaciones de explotación, de despojo, de muerte. Hasta las mujeres fueron a la manigua sobre caballos con banderas y armas para defender la independencia, las madres que entregaron tantos hijos a la historia de la nación para que fuéramos una nación soberana e independiente, y las que después de la revolución en el 59 han sabido ser creadoras, artistas, una sociedad que unificó a la maestra, la obrera, la científica, la mujer con una capacidad infinita de defender la vida y defender la esperanza. En esta tradición celebramos este 8 de marzo en condiciones más duras quizá, pero también con conciencia enorme de lo que significa nuestra resistencia, nuestra lucha y de los lazos que nos atan y nos unen a mujeres de todo el mundo que hoy estamos luchando contra la recolonización de nuestros propios territorios y países, contra el patriarcado que se actualiza todo el tiempo, contra el imperialismo que también redobla sus instrumentos para sancionar, castigar, intimidar, disciplinar nuestros pueblos. Las mujeres tenemos infinitas capacidades de lucha y con esas capacidades, con esa esperanza y con esas fuerzas, este 8 de marzo que nos encuentro juntas. Un gran abrazo. Mi nombre es Yanis Calugo y se me... ¿Quieren que voy a poner otro más? Chiquilinas, hay asientos ahí para que no se queden paradas. El negro y el fila de madera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Pérez, soy guionista y conductora del espacio televisivo en la televisión cubana que se llama Cuadrando la Caja. Soy comunicadora y además, sobre todo, soy profesora de filosofía y específicamente de marxismo en el nivel superior en Cuba.
Esto es un mensaje que quiero enviar de manera especial a las demás mujeres de nuestro continente, de nuestra región Latinoamérica, en un día especial, el 8 de marzo, recordando siempre el origen de esa fecha, que tiene todo el simbolismo que debemos siempre rescatar, la celebración del Día de la Mujer, de la mujer trabajadora, de la mujer obrero, de la mujer proletaria, de la mujer sacrificada, de los humildes. Y con ese mismo sentido, entonces, celebrar que hasta que se conquisten todos los derechos como en una unidad integral del ser humano, no estará completa esa lucha del feminismo, esa lucha que aboga por alcanzar derechos y deberes en igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Una única lucha, que es la lucha por la dignidad de los seres humanos, y donde en esa lucha está también representada por mujeres solidarias con Cuba, por mujeres sacrificadas, por mujeres que, como mismo sucede en nuestro país, tienen una carga súper fuerte encima, porque además de que están en la calle trabajando, además de que se destacan como excelentes profesionales, luego vuelven a las casas y son también las cuidadoras, son también las que soportan a la familia. Pues para esas mujeres, robles, esas mujeres que están todo el tiempo al pie del cañón, va un abrazo solidario, va un abrazo fraterno y va la gratitud que siempre tenemos desde nuestro país por esa solidaridad que en todo momento nuestro pueblo y en especial nuestras mujeres encuentran en las otras mujeres de la región. Un abrazo fuerte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela. Bueno, la idea nuestra hoy era como poder trabajar como en la situación de dos de los países, Cuba y Venezuela. En el marco de una situación mundial. Que tiene que ver en el marco de algo que es lo mismo, digo. Pero bueno, ahora capaz que pasamos a lo de Venezuela, o te quedó algo más, Fabi. Como la gente quiera, si quieren. No, capaz que hacemos, me parece a mí mejor, hacemos todo juntos y después abrimos el micrófono para todos para que no se nos vaya. Como quieran. Porque cuando una vez que empezamos a charlar entre todos, cuando queremos ver. Sí, es verdad. Dale. Así que me cambio de lugar y te dejo. Bueno. Perdón, sí, mejor. No, te paso el micro ahorita, así sale mejor el audio ya. Sí. Poner las fotos de ellas. Sí. Bueno, les comento que yo había participado el año pasado en la asunción de Maduro. Y en la asunción de Maduro fue un acto de millones de donde él se presenta junto con Silvia Flores, su esposa, su compañera, que también había salido diputada por las elecciones, y la consigna era: yo juro con Maduro. Millones de personas. Quiero decirles que nosotros llegamos el día 4 de febrero, a un mes exactamente. Y nosotros pudimos ver que todos los días, había miles, millones de personas en las calles pidiendo por la libertad de Siria y de Maduro. Todos los días hasta el día de hoy, porque estoy enterada de todo. Bueno, vamos a pensar, porque ese 3 de enero fue un parteaguas en la historia del mundo, porque estoy hablando de la historia del mundo. A ver, ¿alguien imaginó, alguien pensó algo o le asombró algo cuando tiraban abajo una lancha de pescadores, tiraban abajo otra, y un bombazo por acá y otro por allá, y así estaba la cosa, ¿eh? Nadie parece que le asombró nada. Empezábamos como que a decir: ¡ah, mira! Y no pasa nada. Hubo más de 100 personas asesinadas de esa manera. No hubo juicio ninguno, no pasó nada, y se venían acercando la gran fuerza militar, la más grande,
fuerza militar de Estados Unidos a todo el Caribe. A todo el Caribe. Porque ahí entraron lanchas que tiraron abajo, habían colombianos, habían mexicanos, habían venezolanos, y era todo gente de trabajo, eran trabajadores. ¿Y alguien imaginó cuando iba pasando todo eso que vendría a llegar el momento en que estamos ahora? Yo creo que nos tenemos que hacer esa pregunta. Voy a ir preguntando porque las cosas han pasado de esa manera y es necesario tener conciencia de qué nos pasa también, aparte de los hechos. Después, por otro lado, las comunicaciones. Las comunicaciones hablan del régimen cuando hablan de Venezuela, hablan de régimen cuando hablan de Cuba, hablan de régimen cuando hablan de Irán. Dígame una cosa, nosotros no tenemos un régimen. Pero nadie le llama régimen. ¿Por qué? La pregunta es esa. ¿Porque se asocia con una dictadura o por qué? ¿Y por qué todo esto se asocia con una dictadura y lo otro no? Si todos tenemos regímenes de gobierno. Todos. Lo otro. De ahí para adelante, desde los bombardeos a la lancha, ya se empezó a destrozar todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Todo. En lo que es la ONU, porque digamos que por algo, después de la Segunda Guerra Mundial, hagamos un paréntesis, que aparece la ONU y el sistema de derechos humanos y se le ataca, se le dice al fascismo que no cumple con los derechos humanos. Pero no se le dice al socialismo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí y antes en el origen no? Porque todo el sistema de derechos humanos se hace contra los genocidios, principalmente contra los genocidios. Y los genocidios habían sido realizados por los fascismos. Pero nosotros ahora no nos preguntamos eso. Hay que ir al origen de las cosas y irse a preguntar qué es lo ¿por qué no pasa eso? Ahora, mucha gente plantea de que si hubo traiciones, que si hubo delaciones, yo les pregunto, porque lo mío es para intercambiar. A Marcel, ¿alguien lo denunció? Al mexicano, el Mencho, ¿alguien lo denunció? Narcotráfico estoy hablando. A la Ayatollah, ¿alguien lo denunció? A Maduro, ¿alguien lo denunció? ¿O pasó a alguna otra cosa? ¿O hay alguna otra cosa que sucede en que van directo y es ahí? ¿Saben qué pasa? Que este ataque a Venezuela, este 3 de enero, rompe aguas también desde el punto de vista militar, porque es la primera vez en la historia que Estados Unidos pone la inteligencia artificial en función de la guerra, en función de un genocidio, en función de un ataque y de una invasión. Por ahí ellos logran desestabilizar toda la defensa, logran romper todas las comunicaciones, logran que no se puedan comunicar desde el punto romper todas las comunicaciones desde el punto de vista militar.
logran que haya interferencias por todas partes, en todo Caracas. Logran desestabilizar, cerrar, inutilizar todo el sistema de defensa con inteligencia artificial. Entonces, es la primera vez que se pone una tecnología de alto nivel en función de la guerra. Y esto fue el 3 de enero en Venezuela. Ahora lo siguen haciendo. Pero esto en nuestro continente, y Estados Unidos está... Israel es otra cosa, no vamos a hablar de Israel. Pero Estados Unidos es la primera vez que lo hace. Y bombardearon allí 3 barrios. 3 barrios donde hay que ver el sufrimiento y el dolor de esa gente. Bombardeo durante 1 hora. Durante 1 hora con misiles hipersónicos. ¿Sabes lo que es un misil hipersónico? Bueno, 5, 6 veces, 7 veces la velocidad del sonido o más. O sea, cuando uno lo siente ya está, explotó. Enjambres de drones que persiguen a personas, a objetivos, personas o no personas, objetivos, los persiguen, que los drones son chicos, no se piensen que son unas cosas. Pero son cantidades persiguiendo objetivos donde tienen todas las imágenes de ese objetivo, las van cambiando segundo a segundo, por imagen, por sonido y por olfato. ¿Quién les dio esos datos? Los tienen ellos con todas las empresas que hoy dicho por Irán que son objetivos militares, que son Meta, Google, Amazon y Tesla. Y nosotros acá en Uruguay vamos a tener una mega empresa de Google. Y nosotros acá en Uruguay, acá en Montevideo, tenemos, no sé si lo saben, todas las cámaras de la ciudad que son israelíes. Entonces, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Que para qué es eso? Y son israelíes todas las cámaras. Entonces ellos logran, primero, hacen 1 hora de bombardeo, luego 15 minutos de suspenso, luego otra hora de bombardeo. Ahí logran secuestrar al presidente de la República y a la diputada Silvia Flores, primera dama de Venezuela, que mucha gente acá no lo sabe, que hay una mujer también, porque yo he escuchado discursos donde hablan de Maduro y no hablan de Silvia. Por eso una de las compañeras va a explicar quién es ella. Bueno, bajo todo ese drama espantoso y bajo todo ese momento, Venezuela hizo lo que pudo hacer para evitar una masacre, para evitar un genocidio. Está bien, está mal, a unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero yo quiero que sepan que en esa situación ninguno de nosotros estuvo nunca. Y en esa situación de dramatismo y de terror espantoso, tampoco. Ninguno de nosotros pasó por eso. Y era el petróleo o la gente. Bueno, piénsenlo, pónganse un minuto en esa situación. El campo de batalla hoy no son las personas. Son campos de batalla que no es ir con un fusil. ¿Se entiende esto? Porque miren que cuando nosotros nos explicaron cómo había sido,
era casi inimaginable para nuestras mentes, nuestras cabezas, ¿eh? ¿Se entiende esto? Porque esto es muy importante de que se entienda. No es ir gente a pelear en determinadas situaciones. Es otra cosa. La forma de la invasión que tuvo ese país de Venezuela. La forma de invasión fue terrible. Nunca antes usada. Nunca antes usada ni imaginada por nosotros los que estamos acá. Porque hay que escuchar los relatos de los compañeros allí. Bueno, hasta aquí me quedo. Yo iba a relatar toda la parte del momento en que pasó lo que pasó y que pongamos, llamémonos la atención nosotros mismos. Ojo con los sábados. Ojo con los sábados, porque fue un sábado lo de Maduro, fue un sábado lo de la Ayatollah. Imagínense, yo dije en la semana de turismo, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasó? Que dijeron que iban a tirar bomba atómica. Y era como para salir todo el mundo en marchas por la paz. Y no, si estaba todo el mundo de vacaciones. Ojo con eso. Es lo que voy a pasar ahora. Ahí va. Seguro cada uno de nosotros tenemos un montón para contar. Tenemos poco tiempo, por eso... No sé, ¿qué te va? ¿Sí? Bueno, ¿cómo seguir? A ver. Acá con Vero, con Rita, con Mica, viajamos a Venezuela y Gaby. Yo fui otro día, Casi no vuelvo, pero fui. Y pensando en cómo contar un poco la experiencia, queríamos arrancar de lo que fue el 3 de enero, que bueno, un poco Rita presentó, pero también después podemos intercambiar y demás, pero fue un golpe para toda América Latina. Y fue algo que nos, no digo que nos paralizó porque acá siguió, ¿no? Pero fue un 3 de enero que despertamos, creo que no nos vamos a olvidar de esa noticia y además de la inundación mediática que fue, las imágenes en vivo, todo lo que hubo por el equipo deportivo que usaba Maduro, era algo que realmente fue abrumador. Y yo recuerdo, yo estaba en Balizas, que me traté, no podía creer, estaba con amigas, y no me hubiera imaginado que 2 meses después iba a estar en Venezuela. Y la verdad es que además tampoco sabíamos qué era lo que estaba pasando en Venezuela y la verdad es que teníamos miedo, o sea, fuimos porque fuimos varias y porque yo demoré en decirle a mi familia unos días antes, me voy, está todo arreglado, está el pasaje, voy a un hotel, quédense tranquilas, pero la verdad es que bueno, hay un cerco mediático que realmente saber lo que estaba pasando es. Entonces, bueno, queríamos empezar por esto, porque en realidad esto que sucedió el 3 de enero no fue algo ¿no? que surgió espontáneamente, sino que es algo que se viene gestando, es algo que se viene articulando desde hace mucho tiempo y a nivel global. Y acá se probó armamento, se dio un mensaje para toda América Latina y la verdad es que hubo casi 0 respuestas en América Latina. Y sin embargo, cuando llegamos a Cuba, que era un poco lo que me tocaba contar a mí, como en ordenar este relato, la respuesta a Venezuela. Un poco para contar la respuesta venezolana, es que encontramos un país funcionando absolutamente. No estaba militarizado,
no estaba paralizado, estaba funcionando la economía perfectamente, supermercados, una realidad absolutamente distinta a la cubana, por supuesto, porque la realidad es otra, porque tienen el petróleo. Y bueno, ahí fue emocionante, fue sorprendente, fue bueno, un montón de sensaciones y de contradicciones que además demoramos bastante y creo que estamos también como elaborando, porque también nos costaba entender a qué estábamos yendo, porque fue difícil dimensionar la capacidad de Venezuela de tener ese tipo de respuesta 2 meses después del ataque, de organizar un encuentro internacional de mujeres de más de 22 países, más de 120 mujeres, que lo organizó Venezuela, que lo gestionó, lo coordinó, con una previsión absoluta de un montón de cosas, y además de nuestros cuidados, fuimos todo el tiempo acompañadas, custodiadas, de verdad, o sea, ¿no? Con bueno, ejército motorizado, con una ambulancia todo el tiempo en la puerta del hotel y todo el tiempo acompañándonos. Y además habían preparado un encuentro que permitió recorrer, que permitió intercambiar, que permitió hablar con autoridades y que permitió también hablar con gente de las comunas. Entonces, bueno, fue como un montón. Esto muestra que claramente hay una capacidad de organización, hay una movilización, hay un compromiso. Esto no sucede porque haya alguien que manda y diga acá se sigue, sino que muestra que hubo una respuesta de algo que además, por otro lado, si bien el ataque es algo que ya se venía gestando, también la respuesta es algo que ya se venía planificando desde hace mucho, porque Venezuela se estaba preparando, sabía que iba a venir. De hecho, constantemente está recibiendo ataques, así como Cuba. No sé si, ¿no? Recordemos que ya también Chávez decía, ¿no? Y denunciaba que lo querían secuestrar, que lo querían matar. Bueno, entonces el 3 de enero fue como, bueno, entraron, no pasó nada, ¿no? Y bueno, y ahí como que la respuesta o la lectura que se hacía desde acá, o lo más, ¿no? Que también nosotras fue como, bueno, no puede ser que hayan entrado y se lo hayan llevado como si nada. Acá hubo ¿no? una estrategia desde adentro de sacarlo. Ok, ¿y cómo se sostiene eso? Porque en realidad el discurso que nos transmitieron desde todo el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, que tuvimos la oportunidad de intercambiar con ministras, con diputadas, con el diputado también, que es el hijo de Maduro, es que acá había una estrategia y que lo que tocaba, si bien constitucionalmente no estaba previsto el secuestro de un presidente, bueno, se actuó como si fuera el deceso o si fuera la ausencia, un viaje de un presidente, y asumió quien tenía que asumir en su lugar, que era la vicepresidenta, en medio de una crisis absoluta, como relató Rita, de comunicaciones. Lo que nos relataban las compañeras es que al principio no se lo creían, no se creían que se hubiera llevado a Maduro, que pensaban que era como otro rumor, que no podía ser, hasta que, bueno, se salió efectivamente Delcy Rodríguez a asumir. El relato es que bueno, que a ella como que la estaban llamando y ella no contestaba hasta que la decisión fue, bueno, te toca, es ahora, hay que contestar y hay que pedir prueba de vida, que fue lo que se hizo. Y desde ahí se continuó esto, se reunió nuevamente el Ejecutivo, se dio una continuidad, y bueno, y en realidad también por las fechas y por el marco y porque
el secuestro fue de Maduro, pero también de la primera combatiente, Cilia Flores, es que en el marco del 8 de marzo se organiza este encuentro de mujeres, que tiene el nombre de Brigada Cilia Flores por la Paz, y que además se posicionó, y eso también creo que para todas fue como sorprendente, emocionante, que se posicionó como un encuentro antiimperialista feminista, antipatriarcal también, pero feminista, y eso desde el partido de gobierno y desde el movimiento venezolano, cosa que acá es impensable, o generaría un montón de discusiones. Y eso decíamos como feminista, y bueno, y en las canciones era Chávez el feminista y éramos nosotras las feministas, y fue como, bueno, realmente hay un posicionamiento que bueno, por lo menos fue, y también ahí creo, en lo personal y por lo que hemos conversado, pero cada vez detrás vinimos como, en ese momento es como que bueno, una se entusiasma, ¿no? Bueno, se respira resistencia, se respira revolución, se respira un discurso realmente, hablabas con todas las compañeras y todas con un nivel de formación, de discurso, de capacidades, de liderazgo, de compromiso, que conmueve, ¿no? Que entusiasma, que contagia. Y también por otro lado, abruma un poco la impotencia, ¿no? Cuando volvemos, de bueno, ¿qué hacemos? Porque, bueno, perdón, yo también me fui un poco largo, voy a ir redondeando, y me tocaba también comentar que de este encuentro surge el lanzamiento de las brigadas Cilia Flores por la Paz, y que bueno, que las brigadas en realidad son un llamado sororario, como dicen ellas, y feminista, internacionalista, para intentar generar otro tipo de puentes, otro tipo de redes y estrategias que puedan atravesar el cerco mediático, el muro que divide absolutamente y que además a nosotros nos pasó, nos atravesó. Y bueno, ellos, incluso las compañeras, tienen pensado un plan de acción que nos presentaron, y eso, resulta como un poco abrumador decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos acá? ¿Cómo contamos esto y además qué podemos hacer? Y bueno, esa es como la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Más allá de que la primera tarea y lo que un poco se pide y lo que las compañeras más insistían es cuenten, comenten, den su impresión. Efectivamente, invitamos a que vinieran porque no es lo mismo verlo, no es lo mismo escuchar que leer algún medio más o menos confiable. Y bueno, tenemos también la intención de poder generar después algún intercambio en el que puedan escuchar algunas compañeras. Ahora, en este orden más o menos que nos dimos, la idea era que comentar un poco más sobre quién es Cilia Flores, por esto, porque en realidad también es la gran invisibilizada de todo esto, y está en una situación también, bueno, de secuestro y de encierro absolutamente ilegal. Sin juicio ni nada. Y tiene 70 años. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, perdón, tengo un poco de vergüenza. Yo tengo un poco de historia de Cilia, porque en realidad Cilia hoy en los medios de comunicación se la tiene como la primera dama, pero en realidad tiene una historia política, ¿verdad? No es solo la primera dama, le dicen la primera combatiente. La primera combatiente es abogada penalista, fue abogada del 4F, de cuando la revolución intentó revolucionar, ¿verdad? Y ahí se ganó la confianza de Chávez. De aquel levantamiento de Chávez. De los compañeros que participaron. Exactamente, fue la primera abogada, la abogada. La que una de las abogadas. la que llevó a cabo como... Sí,
Una de las abogadas. Ahí va. Y desde ese momento está militando en el movimiento Quinta República Bolivariana desde el 92, 93. Y fundó las bases del movimiento bolivariano de defensa de los derechos humanos también, ¿no? Como decía Rita, también es diputada de la Asamblea General, fue la primera mujer presidenta de la Asamblea General en Venezuela. Y en realidad lo que quiero decir ahora, se me modificó todo el discurso, escuchando a Flor, es que ¿por qué Silvia Flores? ¿Por qué Primera Brigada Silvia Flores? Porque es feminista, pero además hay algo que tenemos que saber, que es que las comunas, la gente que lleva acá la revolución constantemente, que son las comuneras, son mujeres. Entre el 80 y el 90% de las personas que están llevando a cabo la revolución en las bases venezolanas son mujeres. Entonces me parece que es como súper importante tener como a Silvia como figura independiente, más allá de su rol como primera dama o primer combatiente. Posiblemente el discurso se haya ido de un lado para el otro, pero básicamente es eso, ¿no? La primera abogada. La idea después igual es abrir el micrófono y si la gente tiene preguntas y eso nos lo van a ir haciendo y lo que sepamos lo vamos a ir contando y lo que no, lo investigaremos juntos. Perfecto, perfecto. No, pero en realidad en las comunas, las comuneras son mujeres y es la base de la revolución y la política en realidad, lo que vimos de la política es que es vertical desde las bases hacia arriba. Es una cuestión con una lógica para Uruguay o para acá impensada, porque además la base de hacer política está en el bien común. No es un eslogan, no es un discurso, es la realidad. Yo quiero modificar el mundo para que el bien común, ¿no? Y es así, y funciona así. En las comunas lo vimos, Mica va a seguir hablando de las comunas, y es así. A mí me toca contar un poco algunos lugares que las compañeras nos invitaron a recorrer, eso estuvo re bueno, no fue solamente un encuentro de charlar en el lobby del hotel o en el lugar de conferencia, sino que salimos del territorio y a distintos lugares, entonces yo voy a empezar a contar un poco y bueno, después iremos dando más detalle y bueno, lo que dice Claudia de poder alimentar el intercambio, que es lo más importante. Yo me quedé pensando hoy también y agradeciendo a las compañeras de Cuba y el compañero también que en esto de también poder traer esa realidad y toda la vivencia del bloqueo de décadas y décadas del club de Cuba, ¿no? Que es diferente también. Y el ahogamiento de este último tiempo que es mortal. Es duro lo que no sé ni cómo contarlo porque no hay palabras en realidad. Contarles que antes, sí decirles que en esto a nosotros nos dieron libros y materiales, que la idea es que, así como hoy queremos contar lo que pasó, porque para eso fuimos, para compartir y para intentar unirnos con más gente, para hacer cosas que sumen a este silenciamiento y esta cosa tremenda que está pasando en el mundo, también compartir los materiales. Este es un libro que ya está acá, lo saca Mate Amargo, ¿es así? Sí, es una edición nuestra, está acá a la venta lo de Molina. Perfecto. Y es autoría de un cubano muy jovencito, pero que es y será de los grandes, José Ernesto Nováez. Exacto. Este libro está muy bueno porque además habla del proceso de las comunas, que es la mejor manera como de conocerlo y es súper, está bueno de leerlo, es como fácil de leer y un pensamiento muy crítico, está muy interesante. Lo que yo quiero contar es que nos llevaron a 2 lugares de los que fueron bombardeados, que es lo que Rita contaba al inicio, a partir de este momento del 3 de enero.
imagínense, ¿no? O sea, Navidad, fin de año, 3 de enero es enseguida una locura. O sea, nadie se imagina nunca esperar en su vida, en su país, en su territorio, en su barrio, te va a caer un bombardeo, ¿no? Y menos en la calidad de lo que contaba Rita, ¿no? Probando un armamento nuevo, porque era algo nuevo que se estaba probando, con un enjambre de drones, una cosa que creo que nos imaginamos en una película apocalíptica. Es algo, un horror. Entonces, nos invitaron y fuimos a... me lo anoté para no... Ahí va. Fuimos a La Guaira. Ese fue el primero. Que allí hay como complejos de viviendas, edificios, está muy cerca de la playa. Capaz que alguna de la gente que está acá la conoce y puede después profundizar. Además ahí la compañera me hace que sí. Ahí hay muchas viviendas y torres, como si fuese complejo Escalería, algo así, supongan. Ahí hay una compañera de otro país, ahí estábamos en La Guaira. Y bueno, la cuestión es que al bombardear ahí, eso atacó a población que vivía ahí, a gente de distintas edades, a muchos niños y niñas, gente joven, personas mayores. Estuvimos hablando ahí con varias compañeras organizadas que trabajan muy similar a lo que se hace acá en organizarse para trabajar en la violencia de género y demás. Y nos contaban cómo habían vivido ese bombardeo horrible que enseguida, en pocos días, no me acuerdo en qué días, pero fue en una semana se reconstruyó porque era la vivienda de la gente lo que se bombardeó. Imagínense. Hay una señora además que falleció, una señora mayor, que falleció en ese momento del ataque al corazón, del terror que le dio, simplemente ese estruendo, esa cosa espantosa que ni da tiempo de asimilarlo, porque es inmediato. Hay una foto de una placa que ponen en conmemoración en La Guaira a lo que fue el bombardeo, a la señora que murió y el horror que pasó ahí. Está en una de las fotos, pero bueno, no sé si ya la encontraremos. Eso fue tremendo y a mí me impactó también mucho ver ahí nos recibieron, hablamos con las mujeres del barrio, eran mujeres que vivían ahí, también nos recibieron un grupo de jóvenes que hacían música afro, y eso estuvo bueno también porque era una forma también, lo que decían las compañeras, de resistencia también desde la alegría y la fuerza, ¿no? Y eso a mí me movió porque habían vivido recién una cosa tremenda. Quizás es porque yo tengo como una idiosincrasia más rioplatense de melancólica, tristeza o qué, pero desde una fuerza y una organización que es como, bueno, acá saco apunte, ¿no? Acá aprendo. Y no hay palabras de verdad para transmitirles ese sentimiento. Y el otro lugar que fuimos, que se llama Fuertes Tiuna, Ciudad Tiuna, que es al lado de, es todo en el lugar donde está la defensa militar, pero que también hay complejos edificios enormes de vivienda donde viven gente, familiares, muchas de militares, muchísimas, pero también gente que es, ¿cómo se dice? Cuando se reubica gente de un lado a otro, relojada, no me salió la palabra. Gente relojada de distintos barrios, en general pobres, en Venezuela. Ahí viven miles de personas. Hay una de las fotos que muestra donde nos juntamos, vieron ahí donde dice Alcaldía de Caracas, ahí es un centro donde hay salud, farmacia, hay de todo un poco. Bueno, ahí es donde bombardearon. Los relatos, hicimos rondas de conversación, los relatos de las mujeres contando, que se animaron a contar ahí, ¿no? ¿Cómo vivieron ese día? El asimilar el bombardeo, lo que sintieron, lo que pudieron hacer. Una que no encontraba la puerta de su cuarto porque no entendía lo que estaba pasando. Una que era líder barrial, que sacó a la hija que tiene una discapacidad y volvió al barrio a ayudar a los demás y a las demás. Varios relatos, varias personas con discapacidades ahí. Una cosa que no hay palabras, se me ponen los pelos de punta de decirlo, porque, y acá no hablamos de eso, o sea, yo sé que seguramente a muchas de ustedes les hayan llegado por videos, relatos, cuentos,
pero ¿dónde estamos hablando de la gente del pueblo de Venezuela y lo que está pasando y lo que pasó y los traumas que eso generan? Hay niños y niñas, hablaron en un momento de una niña que no puede aún hablar, y eso, personas sordas, o sea, un montón de cosas que generan los traumas fuertes, cosas que no nos imaginamos como lo que puede ser un bombardeo, ¿no? Obviamente que, yo qué sé, vestirte con ropa y no sacártela porque estás todo el tiempo obviamente con una paranoia increíble, no sacarte el calzado, y eso es lo mínimo, ¿no? Son cosas como más materiales, pero ahí después a todo lo que es la vida después de eso, no hay palabras, y de eso no hablamos acá, hablamos nada, de la información que los medios nos hacen llegar. Si Maduro aquello, lo otro, si el pajarito de Maduro, ¿se acuerdan? Eso ya es más atrás en el tiempo, pero ¿se dan cuenta el recorte de información y el nivel de superficialidad que manejamos? Y lo digo no desde un lugar de soberbia, que me pongo adentro y lo hablo como pueblo, como cómo entramos a veces en esa dinámica, y también desde la propia izquierda y del propio partido político, porque nosotras ahí hablábamos mucho de esto, bueno, nosotras, la mayoría militamos en la Comité Feminista, bueno, pero ¿y qué pasa dentro del FAI? ¿Cómo manejamos esto? ¿Y qué se dice de Venezuela? ¿Y qué no se dice? ¿Y cómo discutimos? ¿Y cómo reflexionamos? ¿Y cómo nos encargamos de saber cómo está la gente? ¿Sabemos de verdad cómo está viviendo la gente? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa? Bueno, nosotras nos sorprendimos de lo que conocimos allá. O sea, de verdad que son cosas, yo no me voy a olvidar en la vida lo que conocer el relato de la gente directamente que vivió ese bombardeo. Entonces, La Guaira, Fuerte Tiuna fuimos, y otra de las salidas así que tuvimos fue el mismo 8 de marzo, además, eso estuvo increíble, a las comunas, porque fue la elección de las comunas, que es, imagínense, como un presupuesto participativo, es bastante más potente porque se dan hasta $10.000 y la comunidad lo recibe directamente la plata, y ahí se organiza. Y bueno, y se votan distintas propuestas según lo que cada comunidad precisa. La solidaridad que hay en la gente, que eso yo lo encontré cuando tuve la posibilidad de ir a Cuba, hace poco, a conocer, a pasar mi cumpleaños. Fue el mejor regalo que me pudo hacer. Pero la solidaridad que vimos allá en la gente, en esto de ayudarse a cómo salir, a qué precisás, no era un discurso, era de verdad una realidad. Eso, y no estamos hablando solamente de la gente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de la gente que tratamos de conversar, de la calle, del barrio, de esas mujeres, ¿no? En situaciones a veces recontra vulnerables, pero con una mirada en la comunidad y en el resto y en lo colectivo, que es lo que tenemos que aprender, me parece, y que tenemos que estar buscando los puentes de cómo saber sobre eso y los canales para comunicarnos, porque si no estamos en el horno acá. Eso es lo que sentimos. Qué distinto es lo que vemos desde allá. Cualquiera estamos pensando. Esa es la sensación que yo me traje, el sentimiento que yo me traje. Yo les quiero, hoy miraba uno de los videos de los relatos, porque nosotros filmamos muchas cosas que tenemos guardadas, si quieren conocer lo que sea, nos dicen. Uno de los relatos, estoy viendo re poco porque estoy cansada, pero a mí me encantó porque una mujer decía, después de lo que nos pasó acá, aprovechemos este tiempo para, qué horrible, qué vejez, demostrar hermandad, demostrar unión, demostrar unirse, porque estamos sobreviviendo. O sea, lo que la mujer dice después de lo que vivieron no es revancha, no sé, ojo por ojo y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbradas en este mundo, por lo menos de esta parte de Occidente, ¿no? En ese relato tan egoísta. La mujer de Venezuela estaba diciendo, con lo que vivimos, agradezcamos que estamos sobreviviendo y hay que unirse, más hay que unirse. Y eso me parece el saludo y las palabras mejor utilizadas y mayor síntesis de todo de la realidad que pudimos conocer. Y ya para terminar, porque si me estoy yendo largo, los otros materiales que nos dieron son esto, que es una cronología de los hechos desde el 3 de enero, que es para compartir para todo el mundo que la precise, que la quiera ver, que la quiera discutir, que la quiera criticar, pero bueno, hay que conocerla. Acá hay una parte, tuvimos una posibilidad de hablar eso con gente del gobierno. Una de ellas fue la ministra de Ciencia y Tecnología, que es increíble, y hay cosas que tampoco pudimos ni filmar ni hablar porque, obviamente, por razones obvias de seguridad. Pero miren esto, ¿no? Es apenas un párrafo. La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, denunció que los ataques criminales de los Estados Unidos
con 2 misiles que impactaron en las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, destrozaron el Centro de Matemática, el Centro de Física, el Centro de Química, Centro de Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear. Esto es tipo una muestra, pero hacia eso iban, ¿no? Y el último material, y ya me callo, es este, que se llama La guerra cognitiva en la agonía digital, que está en las redes también, capaz que ya lo conocen. Pero bueno, lo trajimos para compartir también a todo el mundo que quiera, y la contratapa dice esto, que lo leo y ya está. Dice, entender la comunicación comunitaria en el tablero geopolítico del siglo XXI exige enfrentar los nuevos apareceres coloniales. Un debate que tenemos pendiente y que debemos profundizar. Es el papel que han tomado y van a tomar la inteligencia artificial generativa y las tecnologías digitales en la reconfiguración global del mundo, donde por supuesto Occidente, en evidente debacle, usa todo su arsenal político, ideológico y militar para refuncionalizar su proyecto de muerte. La era digital y su guerra cognitiva constituyen una beta que va a abrir otros terrenos no solamente en la disputa mundial, sino también de nuestras realidades cotidianas encarnadas. Ahí tenemos un desafío en el pensamiento crítico decolonial sobre el que intentamos transitar y reflexionar en esta obra. Respecto a qué derivas nos puede plantear el avance tecnológico moderno, especialmente en torno a la percepción del mundo que ésta reproduce entre la gente, es lo que decía Rita al principio. Frente a las estrategias de aplanamiento y homogeneización culturales, repensar el contenido de la comunicación comunal es fundamental. La comunicación sin la defensa de la comunidad no tiene sentido para la vida. Me pareció interesante ponerlo en cuestión, ponerlo arriba de la mesa. Tiene que ver con lo que decía Rita al principio y también lo que traía Gaby. ¿Política para qué? Para la comunidad. Y bueno. Bueno, la idea ahora es como abrir el micro y empezar a pasar el micrófono para compartir, bueno, cosas que nos quedaron resonando, preguntas, lo que sea, o aportes en realidad a lo que estuvimos trabajando de las dos cosas. Ya que tengo el micrófono, arranco. No, arrancá, corre. No, solo explicarle a los compañeros de la embajada sí, que ya habíamos estado tratando el tema de Cuba y le dimos el enfoque histórico de pueblo antiimperialista, que de acuerdo a nuestra opinión, si bien la revolución lo fortalece, lo levanta, lo reanima, es muy atrás en la historia y recordábamos en este caso frases tan fuertes como aquella de Maceo, es de Maceo, primero se hundirá la isla en el mar antes de considerarnos esclavos de nadie, esa no me acuerdo bien si era de Maceo, y la otra de que quien intente apoderarse de Cuba, esa sí es de Maceo, quien intente apoderarse de Cuba recogerá. Sí, exacto. Entonces estábamos, porque acá también, y se mezcla con este otro relato, hay algo del 3 de enero que no se ha mencionado y que es fundamental. No solo murieron, o dentro de esas más de 100 personas que murieron 32 cubanos por todos nosotros. Hay una anécdota que dice que uno de ellos murió gritando ¡Viva Cuba! O sea, el tipo sabía muy bien por qué moría. No era así, obviamente, porque era parte de la guardia de Maduro y defendiendo al presidente según le tocaba. Pero sabía muy bien que estaba muriendo por su propia isla y por todos nosotros. Y si no ha invadido Estados Unidos hasta ahora, yo creo, y discúlpenme, hay que agradecérselo también a esos 32 hombres que en definitiva son reflejo de un pueblo entero. Sí, bien. Yo una de las cosas que quería traer de lo que se dijo es como, no solo en los medios de comunicación, sino como tenemos generado el pensamiento todos, se tiende como, cuando se trabaja sobre geopolítica, se tiende a deshumanizar, ¿no? Esto que decían, es algo que está como allá arriba y que muy pocas veces hace pie en la vida de la gente, ¿no?
también seguramente como mecanismo de defensa lo hacemos, ¿no? Porque es difícil lidiar con la impotencia de saber lo que está pasando, ¿no? Y otra de las cosas, como otro mecanismo, yo creo que la deshumanización es una de las herramientas de la guerra, y otra es esta de quien es el atacado, de quitarle el valor, ¿no? Esto que yo traía de mostrar, bueno, la belleza, la conservación, el saber, el valor, digamos, y cómo es mucho más fácil mostrar como algo que ya está. Yo creo que todas nos sorprendimos mucho cuando llegamos a Venezuela o cuando llegamos a Cuba por el imaginario errado que se transmite todo el tiempo a través de los medios, ¿no? Entonces, bueno, sí, reproducir esto, la verdad que nosotras vimos es como sano. Bueno, y más. Yo paso el micrófono porque en realidad para que se escuche mejor de allá, pero en realidad puede. Yo tenía una pregunta, Sí. no sé si se oye. Es mejor con micrófono por esto. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela 2 veces el año pasado. Y la última fue, volvimos el 13 de diciembre, es decir, muy poquitos días antes del ataque. Y una de las cosas que a mí más me preocupa, y creo que agradezco a las compañeras que lo han resaltado ahora, es cómo se mantenían las comunas después del ataque y después de eso tan grave que sufrieron, ¿no? Porque más allá de lo que cuenta Rita, que cómo fue la cosa, es un factor de desmoralización muy grande, ¿no? Digo, el hecho de ver la vulnerabilidad de un país nos deja muchas veces muy inválidos, ¿no? Frente a todo eso. El hecho de que están contando de que las comunas se mantienen en pie y de que siguen trabajando y poniéndole fe y fuerza a la revolución, porque la revolución no es ni Maduro, no es ni Chávez, no es, digo, esos son personajes que aparecen, pero la revolución real es la que se hace en las comunas, que es lo que les da la fuerza y la cohesión. Entonces, el hecho de que ustedes hayan visto a las comunas trabajando bien me reconforta, porque era una de las cosas que, por más que uno leía la información, los discursos de la primera, la presidenta en ejercicio, a uno le queda eso de las ganas de saber cómo lo vive la gente todos los días. Así que les agradezco esta reunión muchísimo. De paso, pasamos un chivo. Mañana, en Mate Amargo, sale un artículo sobre la situación de Venezuela de Ricardo Pose, que es nuestro corresponsal en Caracas. Bueno, dice que le costó un mes hacerlo. Ya que me dan la oportunidad, yo sigo hablando, porque esta mañana estoy escuchando una entrevista que hicieron en la radio, en la Diaria Radio, a un subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, de nuestro gobierno. Y bueno, me dolió mucho escuchar esa entrevista y saber lo que piensa la gente que nos está gobernando. Con razón, gracias. Fue tremendo. Aún siendo colorado, la frialdad y el desprecio, inclusive, ¿no? Diciendo, bueno, sí, pero ahí hay los derechos humanos no se respetan, no es lo que yo vi, no es lo que yo vi en Venezuela. Claro. Ya, gracias. Llegué tarde a la presentación de la entrevista. Yo digo una
Hay una cosa más que se me pasó un poco en la emoción, que es algo que también es parte del discurso que nos hacían y que reiteraron bastante aparte. Obviamente esto fue un golpe durísimo para Venezuela y para América Latina toda, pero realmente la lectura que ellos hacen es que quien perdió más luego de este ataque del 3 de enero fue la propia oposición venezolana, que sí existe, que sí tiene lugar, con discusiones que podemos dar de un montón de cuestiones que también hacen a la soberanía del país. Y lo que sí vimos es gente empoderada y gente con mucha capacidad. O sea que bueno, ahí las discusiones a nivel soberano, bueno, se dan en el territorio. Pero la oposición quedó absolutamente desacreditada porque en realidad no pudo, si bien decían además ellos, hubo festejos en el resto del mundo, casi que desconociendo, digamos, porque en definitiva la oposición venezolana no pudo salir a defender ese ataque porque fue a población civil y porque además fue un secuestro absolutamente ilegal, arbitrario, criminal. Y bueno, en definitiva también ahí todo lo que sucedió después de quién le tocaba y a quién Estados Unidos le daba como el respaldo, y tampoco fue a la oposición venezolana, que además hizo cualquier no sé ni cómo decirlo, pero bueno, no sé, desparpajo, no sé, ¿no? Una cosa que daba vergüenza de mirar y decir, ¿qué estás haciendo? O sea, no se negocia así, no se va a pedir así tampoco un apoyo. Y en definitiva, ¿quién hay atrás de eso? ¿No? Es como también una pregunta que queda. Más allá de otras cuestiones que tienen que ver, sí, con cómo se da la discusión entre una fuerza de oposición y una fuerza de gobierno. Imaginen el momento en que se restablecen las comunicaciones días después. ¿Sabe qué decían todos los celulares por WhatsApp? ¿Qué se imaginan ustedes que decían? Que estaban vivos. ¿Estás viva? ¿Sí? Si estás viva podemos seguir. Perdón, no. Ahora escuchando lo que decía Flor, una cosa que también nos recalcaban algunas personas de gobierno es que estaban negociando con un arma en la cabeza. Porque también son de los relatos que acá se critica, se dice, cómo se dio vuelta, ¿no? Y la presidenta que está ahora. También en este relato de siempre, que ya conocemos, de demonizar a las mujeres, ¿no? De ese lugar. Pero eso es como importante también contarlo, ¿no? Y decirlo. Y que no quede... Perdón, ahí yo creo que si hubiera sido hombre, hubiera sido lo mismo. Que ese no es el tema. El tema es, ahí era otro. Decir. Sí, eso. Yo creo que sí juega ahí como bastante la cuestión de género, y además, en relación a lo que planteaba Gaby de quién es Siria, yo tampoco tenía idea de quién era Siria, porque acá llega la esposa de... y ahí también, sí, como feminista, o sea, es algo que tenemos que decir, la tipa tiene un perfil propio, ha luchado, tiene historia, ha hecho, ¿no? Ha defendido a Chávez, ha tenido toda la estrategia legal. Estuvo presa. Sí, mucho antes de ser la mujer de Maduro. Mucho antes de ser la mujer de Maduro. Estamos hablando del 92-93. Exacto. Y hace 20 años que está de novia con Maduro. Y acá se dice se repite la mujer de, también desde la política uruguaya, la mujer de. No tenemos ni idea, o sea. Y cuántas cosas tampoco sabemos y cuántas cosas tenemos que, ¿no? Pensar y buscar y hurgar mucho mejor y porque el discurso oficial no es el justo, ya sabemos. Y para las mujeres seguro que tampoco. Eso está. Es la historia, parte de la historia que hay que cambiar y que vamos cambiando. Pero queremos escuchar también, que nos digan, que discutir.
compartir. Qué cable largo, pero bueno. No, sí, hasta ahí. Sí, me arriesgo un poquito. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberse puesto al hombro esta actividad tan transparente, ¿no? tan necesaria, y tan poco, a veces, con tan pocos lugares, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias. Y quiero reivindicar mi posibilidad de haber ido 2 veces al aeropuerto porque una no tenía el pasaporte, así que salió la foto. Vamos a ver. Y después a buscar tareas. Yo lo hubiera dejado. Yo quería simplemente pensar una cosa, que en este momento que lo que estamos viviendo a nivel global, o esta materialización de la violencia extrema y de la imposición unilateral de un modelo, yo creo que a mí me hace acordar a cuando el campo socialista, cuando la Unión Soviética se desintegra como tal, y ahí el contrapeso geopolítico queda un poco totalmente desbalanceado, ¿no? Ya en los fines de los 80, principios de los 90. Y que se viene dando un proceso de deterioro desde que nacieron las Naciones Unidas, porque el bloqueo a Cuba lleva más de 60 años. ¿Y la guerra de Vietnam? El proceso de las guerras que desarrolló Estados Unidos, imperialistas, o sea, y ahí hay una... Y nosotros todavía creo que en alguna medida apelábamos a que los organismos internacionales algo iban a poder hacer, ¿no? Y creo que esta es la prueba más clara de que no existe un organismo internacional como tal, o sea, con todo perdón de las personas que profesan alguna religión, ese Dios o esa diosa Naciones Unidas no existe. O sea, existe lo declarativo, existe en las mociones, pero no existe en la transformación de la vida. Y creo que ahí eso también nos tiene que llevar a reflexionar que a veces nuestros gobiernos, los gobiernos de democracias aburridas o muy serias, como a veces se dice que Uruguay es una democracia un poco aburrida, pero muy regular y muy segura y muy propicia para desarrollar cosas que después nunca vemos que se desarrollen, porque tenemos una estabilidad pero que nos adormece en un montón de aspectos. A lo que voy es que yo creo que también como fuerzas de izquierda, como gente que está en el campo popular, tenemos que exigirnos una forma diferente de interpretar lo que está pasando en el mundo. Yo creo que la izquierda está un poco adormecida en ese sentido. La izquierda uruguaya en general viene medio adormecida, viene muy preocupada, y es necesario dar la batalla electoral cada 5 años, por supuesto, pero jugamos muy poquito y voy a utilizar un término deportivo, muy poquito al borde de la cancha. No jugamos contra la línea nunca, no corremos riesgos, es como una cosa... Y el mundo está en riesgo la vida. Entonces yo creo que también esto que a veces hablamos de la necesidad de reenamorar o de encender esta alegría, esta esperanza de la gente que va sobreviviendo, me lleva a pensar que si no encendemos esa mecha de nuevo, nosotros mismos nos estamos desenamorando de un proceso de transformación. Y ese adormecimiento o esa victoria termina siendo un campo fértil para que suceda lo que suceda y sigamos tomándolo como algo normal, natural. Y ese creo que es el peor monstruo que se nos puede instalar, el adormecimiento. Y simplemente quería anunciar una cosa que estamos participando hace tiempo. Aprovecho esto de los chivos o los chismes, que está bueno, que tenemos que volver al chisme, porque volvemos a los WhatsApp, pero el chisme es lo que genera cultura. El WhatsApp te saca rápido de un lugar, pero el chisme que les quería pasar es que hace 4 años venimos participando con algunos compañeras de un proceso en Porto Alegre, en Brasil, del Foro Social de las Periferias, y ahí se está dando una batalla silenciosa, muy minúscula, pero enorme en términos históricos, que es la periferia de Porto Alegre se está organizando como sujeto político, y también son las mujeres las que movilizan la comunidad, también son las mujeres las que están poniendo el día a día, el hombro al hombro,
codo con codo para que las cosas salgan adelante. Y esa batalla del rol de las mujeres invisibilizadas en los lugares más populares, también lo vemos ahora trabajando en algunos lugares de Montevideo, donde también son las mujeres las que están movilizando. Cuando hacemos reuniones con vecinos, son 20 mujeres y un varón. Entonces son las vecinas que se están moviendo, las vecinas que están enfrentando un montón de situaciones en el territorio, y eso la verdad que tampoco no lo sabemos cómo tomar. Y traigo lo de Porto Alegre porque quisimos invitar a los compañeros y las compañeras para que fueran a Venezuela, no logramos ese enganche, pero se están dando esos procesos de lucha y de organización en muchos territorios con historias comunes, con realidades capaz del contexto del país, con algunas matices o diferencias, pero que creo que una tarea ante esta ausencia de organismos internacionales es el trabajo que podamos ir tejiendo entre las comunidades, reestructurar ese trabajo del internacionalismo en términos formales, porque en realidad América es un mismo país, es una misma tierra, una misma historia, pero nada, romper un poco esas fronteras y trabajar como vienen haciendo, como venimos haciendo, y tratar de nuclear más gente. Me parece que es una tarea que puede sostener la esperanza, puede sostener la lucha y aprovechar la alegría de quienes están sobreviviendo para despertar la conciencia que están un poco dormidas de quienes venimos medio aburridos ya del confort. Quería simplemente compartir eso, gracias. Yo aprovecho la pasada acá del micrófono. Primero que nada quería aprovechar esta instancia para agradecer a todas estas compañeras que tuvieron la valentía, ¿no? de ir a Venezuela en un momento donde realmente, fue hace muy poquito, pero parece, es bastante impresionante cómo en poquitas semanas de lo que va de este año, si miramos periodos cortos de tiempo, las cosas, los escenarios y los contextos, las coyunturas políticas y en este momento especialmente de geopolítica, digamos, se han precipitado tan rápidamente, se han, como comentaba hoy Rita temprano, ¿no? O sea, cómo uno a veces se va rápidamente acostumbrando a cosas, o naturalizando cosas que en el momento que pasaron fueron golpes que no sé si todavía terminamos como de procesar y analizar de lo que implicaron, ¿no? Como fue en este caso el secuestro de un presidente en su propia tierra, casa y por un país, por otro país, y sin haber eso tenido mayores consecuencias en términos políticos, internacionales, de respuestas diplomáticas, ni hablar militares, ¿no? Entonces, cómo eso, que fue tan impactante y que fue sin duda disciplinante, digamos, para todos quienes habitamos el mismo continente, quienes tenemos además conciencia de la historia, de lo que han sido ese tipo de intervenciones en otros momentos también, donde quizás no estábamos todavía vivas, o sí, pero que tenemos los relatos de personas que lo vivieron y que nos parecen cosas que hoy no pasarían, y bueno, que hayan pasado ante nuestros ojos y sin haber tenido tampoco capacidad o posibilidad de reaccionar como capaz que nuestras conciencias o nuestro corazón nos dice, ¿no? A estas compañeras agradecerles haber tenido la valentía de haber tenido esa oportunidad, haber dado ese paso, haber ido. Yo era de las que les dijo en su momento están seguras, porque realmente me daba miedo saberlas a ellas ahí físicamente en un momento donde capaz que mañana se despertaba la Tercera Guerra Mundial, cuando estábamos realmente en condiciones de que sucediera y que quedaran sin conexiones para volver o que quedaran en una situación, en un país donde sabíamos que estaba el foco, por lo menos en este continente, el foco de ese conflicto que hoy todavía estamos en medio de él, estaba pasando, ¿no? Entonces en eso realmente ese reconocimiento, porque sé que lo que las movilizó para hacerlo fue ese sentimiento de el deber de estar ahí y de atender ese llamado, digamos. Así que eso. Y bueno, y también agradecer a todas las compañeras que vienen sosteniendo estos lazos
políticos, de solidaridad y feministas, digamos, internacionales con pueblos con los que, bueno, en otros momentos hemos tenido situaciones a la inversa y bueno, que durante todo este tiempo, desde pienso lo que fue los exilios y demás de nuestro propio país, fueron lugares a donde fueron recibidas muchas de nuestras familias y demás, y bueno, y compañeras que sostuvieron esos lazos durante todo este tiempo, hasta hoy, ¿no? Cuando pasamos por periodos donde quizás eso no era parte de lo que nos movilizó. Y bueno, y aprovechar también una última pregunta, ¿cómo ven la situación las mujeres en particular, pero bueno, las personas con las que hablaron a futuro, más allá de que me imagino que debe ser muy difícil imaginarse un futuro, por esto de las cosas que vienen sucediendo tan precipitadamente, pero bueno, ¿qué es lo que se están imaginando que puede pasar? ¿Cómo lo están viviendo en términos cotidianos eso, ¿no? Se me ocurre pensarlo. ¿Me permitís? No sé, yo estoy cerquita del celular. Que estoy cerquita del celular. Ahí puede tener mucho que ver cómo lo están viviendo en Cuba y que los compañeros saben, y uno tiene un montón de amigos, y en Cuba sí están preparados para la guerra de todo el pueblo. Pero la vida sigue. Y tiene el problema Julieta con el adolescente de su hijo y el marido que no sé qué y yo qué sé qué y no sé cuánto, todos los problemas que tiene la gente normalmente y viven, y capaz que con más pasión, todos esos problemas, los amores, los desamores, y echan para adelante. No pueden vivir pensando que me voy a morir mañana. Había unos monjes que hacían eso. Capaz sí pueden estar pensando voy a matar el imperialismo mañana, eso es diferente, pero la vida transcurre normal. A nosotros nos tocó vivir aquella amenaza fea con la reelección de Reagan en los años 80, y sí, la gente fue a las milicias, todos sabíamos dónde teníamos que estar, en qué momento, pero a la vez me acuerdo de una conga que decía fuego con bombitas, no queremos bomba de neutrones, y bailaban eso. Entonces la vida sigue. Ahí va. Entonces, sobre todo en esos países que tienen que ver con su propia cultura, esos tambores que decía ella, que corren por la sangre también. Bueno, hola. Nada, muy cortito porque así creo que las compañeras ya compartieron todo. Yo me quedo con un par de cosas. Uno es el convencimiento de las mujeres. Tipo, como que esa era su revolución. Yo me quedo con eso. Tipo, que eso tiene un valor muy fuerte, me parece, ¿no? Que tipo, ella estaba más convencida que nunca. Valentina, nuestra referente, todas las delegaciones tenían referente, la nuestra era una gurisa de 24 años que a la semana se recibió de licenciada en Relaciones Internacionales. Decía, yo nací en revolución. Tipo, y Chávez me construyó una universidad para que yo pueda estudiar. Después, perdón. Después ellas son así. Sí, yo soy llorona. Después otra cosa era lo fuerte de volver a juntarse con mujeres de toda América Latina. Más allá del contexto de donde estábamos, sabíamos a lo que ibas, la alegría y la potencia de juntarse con feministas de toda América Latina, ¿no? De eso de que está, para muchas de nosotras, media dormida. Medio de que pasó el 2018 y tipo, pasó la ola feminista y bueno, y que estábamos todas, bueno, pasó la ola, ¿qué hacemos? Y vino la derecha y se vino con todo y nosotras nos dormimos. Y bueno, no, las mujeres siguen ahí, siguen luchando, siguen en sus territorios, siguen con las mismas militancias, siguen con las mismas luchas, siguen en pie de lucha, todas. Y todas al frente, todas cuidando la vida, todas cuidando la paz, todas reproduciendo la vida, todas cuidando la tierra, ¿no? Y eso es también tiene un valor importante, una fuerza que tenemos que ser capaces de ser conscientes de que todavía estamos y que
nada, el movimiento feminista sigue siendo el mayor movimiento social y político que le está haciendo frente al poder hoy en día. Y eso es fuerte, es importante y tenemos que ser conscientes. Por eso tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir charlando, tenemos que seguir organizándonos. Porque somos nosotras, compañeras, las que estamos en pie de lucha y las que vamos a seguir ahí. Muchas gracias. Ella se Lloramos todas aquí, ¿eh? Acá lloramos todas. arriba. Porque fue muy removedor. Y escuchar los relatos también fue muy removedor. Y llorábamos todos. No soy la única llorona. Bueno, buenas noches. Cuando las mujeres dijeron, esa era la pregunta, rompieron el llanto. Y todas las desoladas. Y habían pasado 2 meses. Bueno. Pues sí, dale. Estoy acostumbrado igual a que las mujeres manden. No, que no mande nadie, que no mande nadie. Estoy acostumbrado. Bueno, aquí Yamila es la consejera comercial de nuestra embajada, recientemente activada aquí a Montevideo. Y yo soy Orestes Hernández, soy el ministro consejero de la embajada. Yo quisiera que Yamila dijera un par de palabras y después, si me permite, luego yo. Fíjense si estoy acostumbrado. Bueno, es un placer realmente compartir esta experiencia y además recibir este acto de solidaridad de estas féminas con los procesos tan fuertes que estamos viviendo en la región. En el caso de Cuba, y como bien saben, realmente en los últimos tiempos es bloqueo, genocida, brutal, ha estado recrudecido de una manera sin precedentes, afectando los servicios más elementales al cual puede tener derecho cualquier ser humano, que es la salud, la alimentación, el derecho a vivir con dignidad. Así todo, Cuba, preguntaba una de las compañeras, ¿no?, acá presente, cómo visora, ¿no?, el futuro. Y nosotros podemos decirle que en el caso de nuestro país, es un país que lo caracteriza la unidad, el sentimiento heroico, el sentimiento antiimperialista, el sentimiento de defender hasta las últimas gotas de sangre lo alcanzado hasta por más de 60 años desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. Y el papel de la mujer es fundamental. Ha sido fundamental porque ha sido clave en el proceso de nosotros, si llegara, ya aquí se ha hablado de la historia, pero yo quiero hablar del presente. Cuba se ha tenido que reinventar porque vivimos una persecución. En el caso, hemos tenido que transformar el modelo económico y social para poder darle más vida y más dignidad y tratar de contrarrestar todas estas medidas brutales, económicas, financieras que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos en los últimos tiempos, en los últimos años. Nosotros, el papel de la mujer ha sido decisivo. El papel, Cuba tiene más del 50% de las mujeres juegan un rol importante en el gobierno, en los principales puestos claves del sector de la parte económica y social. Nosotros consideramos que con esta resistencia que está viviendo nuestro pueblo y gracias a la ayuda solidaria de países como Uruguay, de movimientos no solo de gobierno, sino de movimientos sociales que nos han ayudado en este proceso y nos han acompañado, podemos contrarrestar y podemos resistir a estas amenazas por parte de como dijéramos nosotros, loco, ¿no?, que realmente violando todos los derechos, tanto de la Carta de Naciones Unidas como de todos los derechos que tienen los pueblos a autodeterminar
cuál es el modelo político que quieren seguir, ¿no? Y defender. Y entonces en esto nos encontramos, las mujeres cubanas juegan un rol muy activo en nuestro país, en este proceso. Recientemente, hoy creo que fue ayer, ¿no? Ayer tuvimos una marcha con una participación de miles de mujeres cubanas defendiendo los derechos de la Revolución Cubana en saludo al aniversario del natalicio de nuestra Vilma Espín, que fue la guía conductora del proceso y la que nos dio vida y la que nos dio el lugar que nosotros hoy las mujeres cubanas en la Revolución Cubana. Entonces queremos agradecerles a ustedes este acto de solidaridad y acompañamiento y estamos muy realmente satisfechos. Yo por lo menos me siento muy satisfecha, llevo poquito tiempo acá, no llevo 2 meses, pero todas las muestras de cariño y solidaridad y acompañamiento que hemos recibido en todos los actos en los cuales hemos participado. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuba ha hecho mucho por el mundo, porque por muchos países ha hecho tanto Cuba, tanto. Nos salvó la vida unos cuantos de los que estamos aquí presentes. La compañera, ella, yo. Yo en realidad quiero agregar poco a lo que dijo. Los ángeles no tienen espalda. Gracias. Yo estaba recordando cuando hablaban algunas de las compañeras. Primero, de verdad que es muy impresionante lo que cuentan de la visita a Venezuela. Por razones obvias, ustedes imaginarán que nosotros estamos bastante cerca de lo que está pasando en Venezuela, sobre todo la resistencia popular. Uno siempre tiene presente la hermandad de Chávez y Fidel, la visión que tuvieron en tantos proyectos, que no solamente salvaron vidas, sino que hicieron que seres humanos pudieran ver el mar, a los colores, a los nietos. Y a uno siempre lo acompaña como cubano eso. Y él dijo que Chávez fue el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano nunca, siempre. Y yo creo que eso marca exactamente cuál es el posicionamiento de nosotros, más allá de las circunstancias que estén ocurriendo hoy en Venezuela, que ustedes han narrado muy bien, además. Pero yo recordaba cuando algunos de ustedes hablaban, incluido el compañero, yo fui parte, junto con la embajadora, por cierto, yo soy compañero en vida de la embajadora, hace 44 años. Y ella ha sido mi jefa en los últimos 10 y nunca he estado más cerca de Dios. Digo, no soy creyente. La embajadora y yo estuvimos en Angola como parte del contingente internacionalista militar. O sea, terminamos la universidad, la embajadora por supuesto mucho más joven que yo, y decidimos pedir nuestras graduaciones, hiciéramos el servicio social. El servicio social en Cuba es 2 años después que uno se gradúa, uno hace como una especie de pago simbólico de la carrera que uno cursó. Porque en realidad es pago simbólico, o sea, uno trabajando muchos años no paga lo que cuesta una carrera. Y entonces pedimos ir a Angola, y estuvimos en Angola 2 años. Y debo decir, como elemento simbólico de esa ayuda internacionalista al África, que Fidel siempre determinó que era solamente saldar nuestra propia deuda con la humanidad, que el nombre de la operación que marcó toda la presencia de Cuba en África desde los años principios de los 70 hasta que culminó la misión fue Carlota. Sí. Carlota fue una esclava africana arrancada de su tierra, como tantos africanos y africanas, y traídas por la fuerza para servir de esclavos en Cuba y en el resto de América Latina, en muchos países de América Latina. Y Carlota lideró una rebelión en su momento de miles de esclavos, y por cierto los masacraron a todos. Pero la idea de Fidel fue nombrar a esa misión internacionalista precisamente con el nombre de una mujer combatiente, de una mujer que luchó por los derechos de sus semejantes, de una mujer que luchó por el derecho de sus compañeras que también eran sometidas al cepo y eran esclavas, sometidas además al rigor de los señores esclavistas. Y ese es un símbolo de Cuba, porque eso marca realmente la importancia que la Revolución Cubana le otorga al papel de la mujer. Yo puedo mencionar aquí ejemplos de los primeros momentos de la lucha por la consolidación de la nacionalidad en las batallas contra el colonialismo español,
pero quiero justamente centrarme en Mariana Grajales. Mariana Grajales fue la madre de los Maceo. Antonio, que es el que más se conoce, pero fueron casi 11 hijos los que Mariana llevó a la guerra, entregó a la guerra por la independencia, y todos caídos en combate. Y Mariana Grajales es la madre de todos los cubanos. Si van a Cuba, o han podido ir a Cuba, o van a ir a Cuba en algún momento, y visitan el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, donde están los restos de Fidel y de varios de nuestros. Hay un monumento justo a Mariana Grajales a la entrada del cementerio que es asombroso, y es la manera en que nosotros tenemos en rendir memoria a Mariana Grajales. Y así ha sido la historia de la revolución. O sea, uno, como parte de ese proceso, yo nací en el año 63, o sea, yo nací bloqueado. Yo no conozco otra alternativa en mi vida que no sea la de mirar al norte y saber que lo que me viene del norte siempre ha sido agresión. Por tanto, yo pudiera tener ánimo de venganza hacia el norte. Y Cuba, debo decir, que es posiblemente de los pocos países, para no ser absolutos, donde nunca se ha quemado una bandera de Estados Unidos. Por tanto, eso significa también el respeto que sentimos incluso hacia el adversario. Y tú decías, Gabriel, ahorita, que tiene que ver con la manera en la que los Estados Unidos han siempre amenazado, pero nunca han logrado hacer de nosotros. Y es que el adversario también, en su furia y en su odio, siente respeto, debería sentir respeto por el adversario. Yo recuerdo que en los momentos, posiblemente muchos de ustedes recuerdan, cuando el niño Elian González fue secuestrado en Estados Unidos, Fidel hizo de aquello una jornada de resistencia y de reclamo, para que el niño estuviera, por supuesto, con su padre, porque la madre había muerto en el intento de llegar a Estados Unidos. Y recuerdo las marchas para el regreso del niño. Quienes custodiaban la embajada de Estados Unidos no eran militares cubanos, eran pioneros y pioneras cubanas, en símbolo de la necesidad de la paz, pero en defensa de la libertad. Yo he sido testigo durante mi vida laboral de muchos de los protagonismos de las mujeres en revolución. El caso de mi compañera es uno de ellos. Casi el 55% de las compañeras que hoy desempeñan en el Ministerio de Relaciones Exteriores cargos de dirección, de embajadora, de dirigentes a nivel, o sea, viceministras, etc., son mujeres. Y no son mujeres por una cuestión de cuota, debo ser sincero y decirlo con honestidad, porque han ganado el puesto a partir de su esfuerzo y de su entrega. Por tanto, yo vivo orgulloso de ese acompañamiento. Y debo decir además que a nivel familiar también lo siento. O sea, yo, mi compañera, tengo 2 hijas hembras, mi madre, ya mi suegra no está, y siempre he estado envuelto en el protagonismo en la casa, o en el trabajo, o en las movilizaciones, por todas las que me han rodeado. En los últimos años he sido testigo, ya mira, enunciaba las dificultades nuestras. Hoy he sido testigo en particular de un ejemplo que me ha tenido trabajando muy fuertemente. En Cuba el poder popular es la manera en que nos organizamos para administrar el poder del pueblo. No siempre todo lo eficiente que debiéramos ser, pero realmente es la manera que nosotros hemos encontrado para defender nuestro espacio democrático, le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pesa. El elemento más primario de quienes administran el poder en Cuba son los delegados del poder popular. Son los delegados que conforman las asambleas municipales del poder popular, que se eligen a mano alzada en los barrios. No lo elige un partido, se elige a mano alzada en los barrios. Mi delegada actual es una señora que no es ni militante del partido, que es católica además, y que ha sido toda su vida una trabajadora entrañable en el campo, o sea, una persona del campo. Margot, a quien me dedico el pensamiento cada día, porque Margot ha logrado, con su esfuerzo en medio de tantas dificultades, movilizar a estructuras burocráticas enquilosadas en las que a veces un administrador o un funcionario siente como que tiene todo ganado y ya no hay que buscar nada más. Margot trabaja 24/7 en función de eso. Yo, por supuesto, he colaborado con ella mucho, precisamente en acompañarle en este esfuerzo, muchas veces recibiendo discriminación de algunos funcionarios, por tanto el acompañamiento ha sido importante. Yo quiero decir con eso que yo como cubano me siento muy orgulloso del papel de la mujer. El papel de la mujer en revolución, porque como dijo Fidel, la mujer en Cuba es una revolución dentro de la revolución.
Así que muchas gracias. No, acércate. No, que se rompe, acércate. Bueno, por todo lo mencionado por el compañero cubano, evidentemente no hay pueblo es decir, no hay pueblo cubano sin Fidel, no hay pueblo venezolano sin Maduro o Chávez. Pero yo quería terminar de decir con los versos de Martí. En su prólogo es maravilloso. Hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado como para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de tristeza te me has aparecido, llena tuyo. Me voy muy contenta con esta reunión porque yo voy a decir algo personal. Yo estuve en medio de una matanza en Colombia hace tiempo y nadie escuchaba cuando llegué aquí. El acto de la escucha es un acto pedagógico y el acto de la escucha hace que, como dijera Martí, también Martí, no hay Cuba sin Martí, no hay Uruguay sin Artigas. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas. Y quiero terminar con unos versos de Bonifacio Quirno, un poeta cubano, que recordó Fidel en uno de sus discursos, para que ustedes escuchen este sentir del pueblo, de los poetas, de los pueblos y de los líderes y de todos aquellos cubanos, como el compañero que hoy habló. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Marina Cultelli, actriz, artista uruguaya. Bueno, yo me llamo Luan, voy a intentar hablar alguna cosa en español. Yo soy brasileña. Primero me siento una mujer muy grata, muy honrada de compartir todos estos relatos. Yo trabajo en Brasil, yo vine para hacer un intercambio de educación ambiental, de doctorado. Yo soy psicóloga, amiga de Cláudia, que me convidó para estar acá y escuchar todas estas historias. O Brasil es un poco diferente. Cuando tú hablaste de Porto Alegre, yo sentí, por compartir esto también, somos un espacio muy grande. Entonces es muy difícil hacer un movimiento que tenga una fuerza que sea una como acá. Cuando escucho todas hablar, pienso que estamos en un movimiento feminista que hay un cuerpo, un gran cuerpo. Sí, yo sé que están pensando, tenemos muchas vertientes, pero yo trabajo con mujeres, ya estaba hablando para Cláudia, que son mujeres que hacen crochet, trabajo manual. Después voy a pasar para mirar los trabajos, son lindos, y no se comprenden feministas. Y yo pienso que en Brasil tenemos tantos problemas ambientales, pasamos por tanta pobreza también, que cuando paramos para pensar en los problemas del mundo, de todos los espacios que están lejos de nosotros, es como una cosa que está muy, muy lejos y que no podemos hacer nada, ¿entiende?
siento-me um pouco assim quando escuto falar desta situação que, né, o que podemos fazer? Me sinto acalentada quando dizem que podemos falar, podemos escuchar, podemos fazer esta rede também em los espaços junto com as mulheres que não compreendem que são feministas. Porque as mulheres que trabalham são muito pobres e eu tento trazer o trabalho de elas sempre que estou em um espaço para que elas entendam que seus trabalhos, que como são do corpo feminino, são disparadores, são que podemos falar a partir desses trabalhos e que também são importantes, que os trabalhos que fazem a comunidade também não é também, são importantes. Então, eu me sinto muito grata por poder volver e dizer que compartilhei esse trabalho do Brasil e que também hacemos parte de um movimento feminista. Eu me quedo muito emocionada, sim, porque é muito difícil explicar isto a las pessoas que não têm nadie. O que é o feminismo? ¿Por qué viene de la academia decirme feminismo? ¿Qué es esto? Entonces, me siento fuerte por escuchar y por saber que estoy acá a compartir este trabajo y agradecerles también por la escucha. Gracias. Flor hace un rato me dijo que tenía un audio que quería mostrarlo. Venezolana. Probemos. Poné el micrófono, sí se escucha en el celular. Ese audio lo mandaste a Libertadoras. Sí, bueno, igual, ahí. Está por 2. Ya la arreglamos, ya la arreglamos. Por acá, un saludo honorario, revolucionario, profundamente chavista a todas mis hermanas y hermanos de Uruguay. Por acá, Arlene Martínez, una hermana de la vida, una aliada, una compañera. Por aquí estamos, con pie de plomo, con resistencia amorosa, resistencia esperanzadora. Por Venezuela, por Cuba y por el pueblo del mundo. Y un mensaje, digamos, religioso, más que religioso, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. No perdamos la fe. Siempre nuestro día a día, nuestro quehacer, ya por la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Y seguimos avanzando desde lo bueno, desde lo bonito, hacia un mundo, no digamos perfecto, pero sí un mundo con justicia social, un mundo de igualdad, de equidad, de respeto con la vida. Se les quiere mucho, hermanas, hermanos, sigamos avanzando. Yo escuchando esto y lo que decía Lua, me quedaba pensando que una de las herramientas también una fuerte herramienta de esta guerra, que lleva años, ¿no? Que siempre fue, es esto de imponernos la impotencia, ¿no? Y de que vayan pasando cosas y uno vaya reforzando esa impotencia. Entonces, ¿cómo hacemos para, en definitiva, borrar ese discurso? Porque impotencia no hay, porque está el trabajo de Lua, porque está el encuentro con las compañeras venezolanas, porque está todo lo que está haciendo Cuba. Hasta esto que yo pensaba, bueno, la capacidad de inventar día a día cómo se reinventa la vida, para sobrevivir y para crear la vida, ¿no? Entonces, impotencia nada, estamos vivos y estamos haciendo en cada lugar todo lo que podemos y nos estamos tratando de juntar y estamos tratando de crecer y estamos sosteniendo la vida. Entonces, bueno, ¿cómo salir de ese discurso para verla como la ventana de oportunidad, ¿no? Suena como ingenuo, ¿no? Pero frente a la situación en la que estamos,
ojalá esa ingenuidad tomara potencia, ¿no? Porque si creemos que no podemos hacer nada, ahí nos ganaron. Claro, una cosa, yo estoy al lado de esto. Una cosa, mañana también, de paso, seguimos con Mate Amargo mañana, que sale mañana. Vamos a publicar un discurso, el discurso que yo creo que les comentaba antes, de una muchacha embarazada en Cuba que dio ayer 7, que por cierto tuve que averiguar el nombre porque como toda mujer no tiene nombre, parece. Allá me lo contaron, yo para ponerle quién lo firman. La muchacha, lo que decía en el discurso, que tiene que ver con esto que dice Claudia, que y a pesar de todo, imagínate, embarazada en esta situación, donde los derechos humanos están siendo totalmente vulnerados desde el punto de vista de la salud, como ella decía, ¿no? Con este bloqueo que ya llegó a niveles asfixiantes. Y ella decía que lo que ella quería, que su bebé, su nena o nene, lo que fuera, supiera que su mamá estaba resistiendo y que su mamá iba a resistir. Eso hay que ser, ¿saben qué? Hay que aprender de estos pueblos. Hay que ser menos soberbios como uruguayos, que siempre creemos que lo sabemos todo. Sabemos muchas cosas como pueblo, pero hay que aprender de estos pueblos. Bueno, ¿me importa yo hablo fuerte? Primero que nada, bueno, agradecerles bueno, por compartir su experiencia, sus vivencias, sus análisis. Bueno, y a todas las compañeras y compañeros que están participando. Me quedo como pensando, ¿no? Como fuerza política de izquierdas en Uruguay y como feminismo frente a amplistas, ¿cuáles son algunos de los desafíos que nos quedan